Bien, ¿cuál es el segundo requisito para que esta acción se pueda interponer? Que el activo, o sea, que el pasivo sea superior al activo. Tengo más deudas que bienes. ¿Por qué? Perdón, no es porque, la pregunta no es por qué. La pregunta es, ¿existe alguna empresa que esté en concurso que tenga más activo que pasivo? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Lo que pasa es que no tiene liquidez. ¿De acuerdo? Puede tener un montón de inmuebles, pero no puede ir pagando puntualmente sus deudas porque no los ha vendido. No puede. Una venta de un inmueble es algo que es mucho más largo en el tiempo que comprar un pan. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces en los que la situación de insolvencia no se refiere a que el pasivo sea superior al activo, sino que no puedo en este momento ir pagando puntualmente mis deudas. En esos casos no se podría entablar una acción de reintegración. ¿Qué habría que hacer? Liquidar parte del patrimonio. Hacerlo líquido, tener cash. ¿De acuerdo? Y entonces ir pagando las obligaciones que yo tengo según han ido venciendo y según el orden de prelación de créditos. Bueno, pues una vez que hemos visto estos dos generales, vamos a ver la acción de reintegración propia, la acción revocatoria propia del Estado colombiano. En el Estado colombiano, la acción se divide en tres, dependiendo del tipo de bien o del tipo de acto que yo esté intentando revocar. ¿Sí? El primer tipo de actos son los actos onerosos. Dice la ley, podrá ejercitarse la acción contra los actos de extinción de obligaciones, daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor realizados en detrimento del patrimonio o, y esto es especial, contratos de arrendamiento o comodato que impidan el buen fin del proceso concursal. Es decir, todos estos negocios jurídicos onerosos que yo os he explicado se pueden revocar cuando cumplen esos dos requisitos, pero los de arrendamiento no. Los de arrendamiento tienen un requisito más, y es que me impidan ejercer, o sea, me impidan el buen fin del proceso. Por ejemplo, yo lo que quiero es seguir con mi empresa. Tengo un proceso de reorganización concursal, pero yo estoy arrendada, mis oficinas las tengo arrendadas, y me está costando mucho dinero, y sin embargo yo tengo mis oficinas antiguas de cuando yo empecé y era pobre en otro sitio, y esas me las están arrendando otras personas. ¿Qué puedo hacer? Probablemente mi arrendamiento, el que yo pago, el canon que yo pago es más alto que el que me pagan a mí. Luego yo me deshago de mis oficinas actuales, rompo ese contrato de arrendamiento y me voy allí que no tengo que pagar ningún canon. ¿Sí? En ese caso sí podría yo revocar ese contrato de arrendamiento, pero solo en ese caso. Si al contrario, lo que me está haciendo es darme un canon superior a lo que yo pago, evidentemente sería absurdo revocar ese contrato. Entonces la ley se encarga de decirlo, ese tipo de contratos solo cuando sean perjudiciales para el concurso. Bien, actos onerosos, actos gratuitos. Perdón, en los actos onerosos exige mala fe de las dos partes. ¿Qué significa? No nos referimos a la mala fe en el sentido de la pauliana clásica, que tenía que consistir en fraude, en engaño a los acreedores. No, esta mala fe solo se reduce a que ambas partes conozcan el mal estado de la empresa, el mal estado económico, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, ese sobreendeudamiento que yo tenía con la entidad bancaria, probablemente la entidad sepa en qué situación estoy. Primero, porque yo voy de rodillas suplicando. Segundo, porque normalmente toda mi actividad es a través de las entidades bancarias. Yo tengo cuentas, yo pago con cheque, con tarjeta de crédito, simplemente con mirar el estado de mis cuentas, ellos saben cómo estoy y cómo no estoy. Cuánto tiempo hace que me ingresaron el último pago mis clientes, ellos lo saben todo. Entonces, normalmente un banco nunca va a poder alegar buena fe, no es que yo no sabía que ese hombre estaba muriéndose de hambre, sí lo sabía. Luego hay mala fe, pero es mucho más difícil de probar con otro tipo de proveedores o de clientes que pueden llegar a un negocio dañino para mí, y a veces lo saben y a veces no lo saben. Entonces, bueno, para los actos onerosos se exige este requisito, la mala fe. Actos gratuitos, no se exige acreditar nada, simplemente el hecho de que se produjo un acto gratuito. ¿Por qué? Porque se presume que una donación va a perjudicar mi patrimonio. Si a mí no me está llegando nada, solo estoy saliendo patrimonio de mi empresa, ¿qué estoy ganando yo? Nada. Bueno, pues entonces lo único que se exige es que yo acredite que se produjo ese acto gratuito ahora veremos cuándo. Tercero, reformas de los estatutos societarios cuando somos persona jurídica, ¿sí? Esos acuerdos societarios que, como os decía antes, modifican el límite de capital social o cambian mi responsabilidad de ilimitada a limitada, esos se pueden revocar.
Otros no. Evidentemente, el cambio de domicilio social a nadie le interesa revocarlo. ¿Por qué? Porque no tiene contenido patrimonial. Y yo os decía antes, las acciones tienen que tener como objeto algo de contenido patrimonial. Bueno, sigamos. Este es el límite objetivo. ¿El límite temporal cuál es? Pues la legislación colombiana distribuye según otra vez el objeto. En los actos onerosos son 18 meses, contados desde el día que se abre el concurso. Es decir, si el acto se produjo los 18 meses anteriores a la iniciación del concurso, puedo revocarla. Si fue a los 19 meses, no se puede. Ahí lo perdí, ¿sí? Para los actos gratuitos se amplía 24 meses. ¿Por qué? Lo que os decía, el perjuicio es casi seguro. Entonces ahí toca ampliar un poco. Para las reformas estatutarias, al contrario, se reduce, son 6 meses, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces esas reorganizaciones dentro de la sociedad pueden beneficiar, no siempre van a ser perjudiciales. Entonces tampoco se puede poner un tiempo tan amplio, porque a lo mejor la reorganización o la reestructuración que se hizo hace un año benefició. Y no podemos estar yendo, como os decía, al infinito con estas revocatorias. Bueno, os voy a decir una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Creo que es la primera crítica que voy a hacer a la legislación colombiana, en este caso. Como el legislador está tan interesado en que estas acciones se lleven a cabo, ¿qué es lo que hace? Establece una recompensa, ¿vale? Es una recompensa que se le da al acreedor que entabla la acción y la gana. Y constituye o se compone del 40% del precio del bien, del precio de mercado del bien recuperado, ¿sí? Os voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Primero, porque aunque puede motivar a la gente, a los acreedores, a intentar beneficiar a la masa, ¿de acuerdo? Porque claro, si fuera para mí el bien que se va a reintegrar, así, ahí voy. Pero como es para todos, de pronto a mí no me llega todo el importe que me gustaría. Entonces, vale, están motivando a los acreedores a entablar estas acciones. Pero, en primer lugar, puede dar lugar a acciones fraudulentas. Puede que yo esté demasiado motivado a entablar una acción de este tipo en cualquier caso. Y como si pierdo no tengo responsabilidad porque ni siquiera me van a condenar en costas, puede ser un problema. Esta rapidez que queremos en el derecho concursal podría perderse. Podría estar entablando acciones y acciones y acciones y eso ralentizaría mucho el proceso, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué ocurre? Pues que perjudica los intereses, los objetivos que tenía el concurso. ¿Que cuáles eran? La integridad del patrimonio y la par conditio creditorum. Si yo, de un bien que voy a reintegrar a la masa, que se supone que ese dinero va a servir para pagar a todos los acreedores, estoy utilizando un nada menos que 40% para pagar a uno solo, estoy perjudicando el interés de los demás. Pero es que además la ley ni siquiera dice que ese acreedor tenga que estar por encima en el orden de prelación. Podría ser uno de los créditos subordinados, uno de los que van a cobrar último. Y sin embargo yo le voy a pagar un 40% de ese bien, que puede ser mucho dinero según si es inmueble o si es una entidad productiva, sin pensar en los objetivos principales del concurso. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con este tipo de recompensa. ¿Sí? Debería bastar la recompensa de poder cobrar dentro de la masa o si acaso poner una recompensa inferior. Me parece que en la legislación anterior era un 10%. Podría ser razonable, pero un 40% me parece excesivo. En fin, sigamos. Aspectos procesales de las acciones. La competencia, el juez del concurso. Independientemente de que normalmente va a estar en la Superintendencia de Sociedades, la ley habla de juez de concurso, porque la Superintendencia tiene funciones jurisdiccionales. Bien, legitimación activa. Un acreedor que tenga un crédito dentro del concurso, ¿de acuerdo? Tiene que estar reconocido. Si es un acreedor que por lo que sea no se pronunció a tiempo o que esté en el extranjero y no se enteró, no podría entablar este tipo de acción, ¿de acuerdo? El sujeto activo debe estar dentro de la masa pasiva reconocida. ¿Quién más puede entablar la acción? El promotor o liquidador. Sabéis que el promotor será cuando haya reorganización y el liquidador será cuando hay liquidación. Un inciso, el liquidador o el promotor nunca jamás van a poder tener derecho a la recompensa, ¿de acuerdo? La recompensa solo se establece para cuando es un acreedor el que entabla la acción. Por último, el último legitimado activamente, y esto también puede llevar a problemas, es el juez. El juez de oficio puede entablar la acción en dos casos, cuando es un acto gratuito o cuando se trata de una dación en pago. Para los actos gratuitos creo que no hay problema, o no debería porque normalmente son perjudiciales, pero para las daciones en pago sí puede existir un
digamos, una obligación que al cancelarla con una dación en pago beneficia al concurso. Y claro, si el juez es el mismo, el que insta la acción, que el que va a juzgar, de pronto se ve tentado a seguir su primer instinto, ¿no? Él vio algo extraño en ese contrato y por eso inició la acción. Y entonces puede que luego no profundice, no haga esa abstracción y puede cometer errores. Depende del juez, pero, en fin, esto también podría ser cuestionable. Procedimiento. Se remite al procedimiento abreviado en los términos del Código de Procedimiento Civil. Caducidad. Se establece un plazo de caducidad para la acción. 6 meses. 6 meses desde la fecha en que quede firme la calificación y graduación de créditos. ¿Por qué? Porque cuando está firme este documento ya sabemos si el pasivo es superior al activo. Y recordad que esto era un requisito para todas las acciones, que el pasivo supere al activo. ¿Sí? Yo tampoco apoyo este plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona, su actuación ha sido el de sálvese quien pueda, normalmente ejecuta actos de forma soterrada, de forma escondida, ¿no? Pues si ya estoy defraudando, si estoy cometiendo fraude contra mis acreedores, mejor lo escondo. Y entonces en 6 meses es posible que al promotor no le haya dado tiempo a extraer toda esa información, a saber si realmente es perjudicial o no es perjudicial, y mientras investiga se le pasa el tiempo, porque es de caducidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que habría que ampliar el plazo. Es verdad que tampoco, pues a lo mejor no debe hacerse indefinido. En España durante todo el proceso se pueden ejercitar, pero 6 meses me parece poco para encontrar este tipo de actos fraudulentos. Bueno. Paso de largo. Bueno, básico de las acciones revocatorias colombianas. Vamos a la española. Perdóname, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Nada o...? ¿Sí? Vale, 5 minutos, perfecto. El sistema español es parecido, pero es muy diferente. ¿Sí? Muy, muy, muy diferente. Vamos a ir a la principal diferencia grande. En España, el que se encarga de dirigir el concurso es el administrador concursal. Sería una figura parecida al promotor aquí. Pero ¿qué pasa? Que el administrador concursal español tiene muchísimas más atribuciones que el promotor aquí. Los dos son auxiliares de justicia, pero, por ejemplo, esa primera cuestión que os hablaba, de que para cualquier acto patrimonial, una vez que está en concurso, debe pedirse autorización al juez, en España no, en España es el administrador concursal. De manera que el juez se dedica sobre todo a cuestiones de fondo, a cuestiones realmente jurisdiccionales, de hacer justicia y de ejecutar lo juzgado, ¿de acuerdo? Pero no a estas cosas que son de mero trámite. Bueno, en este caso, esto nos lleva a la legitimación activa dentro de las acciones en España. La legitimación activa corresponde al administrador concursal. Siempre, en todo caso, el que tiene la legitimación pasiva es él. Pero los acreedores tienen un derecho de instar, tienen la facultad, pueden pedirle por escrito siempre al administrador concursal que entable una acción revocatoria. ¿Por qué? ¿Por qué se les da este derecho? Porque puede que ellos hayan visto algo que el administrador concursal no. Pero tienen que pedirle al administrador que ejecute. Si en 2 meses desde este requerimiento no ejecuta, ¿qué pasa? Que ahí sí nace la acción subsidiaria de los acreedores y ellos podrían presentar demanda. Con 2 diferencias en España. Primero, que no hay recompensa ninguna. No van a tener ni el 40 ni el 10 ni ningún tipo de recompensa para ellos. Y segundo, si pierden, probablemente sí sean condenados en costas, salvo que sí hubiera dudas de hecho de derecho. ¿De acuerdo? Bueno, el periodo de sospecha, es decir, el tiempo en el que se realizó el acto y que la ley me autoriza luego a revocarlo, en Colombia decíamos eran 18 meses para los actos onerosos, 24 para los gratuitos y 6 meses para los de estatuto societario. En España es único para todos los actos. En España son 2 años. No habla en meses sino en años la ley. ¿De acuerdo? Pues este establecimiento de plazos, con independencia de la caducidad que yo ya os hablaba, que no existe en España, este periodo de sospecha, pues depende mucho de las legislaciones y ahí no voy a hacer crítica. ¿Qué más? El sistema español no se articula por objeto. No es, para el caso de acto oneroso será de una manera, para el caso de acto gratuito será de otra. No, o no exactamente así, sino cómo se articula. Ese perjuicio que hay que acreditar, que también hay que acreditarlo en cierta manera en España, es en función de ese perjuicio del que se regula o se establece todo el sistema concursal. Es decir,
os explico lo que dice la ley. Para los actos que son onerosos, como son los actos realizados a favor de las personas especialmente relacionadas con el concursado, es decir, familiares o socios, la constitución de garantías reales a favor de... Esperadme un segundo. No, me he saltado al siguiente punto. Lo mismo me pasó el sábado. No, perdón. Os vuelvo a decir, las a título gratuito, que son las que sí se entiende que el perjuicio es mayor y está en todas partes. Las que son a título gratuito y los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración de concurso, es decir, yo pago una hipoteca, liquido todo lo que debía en una hipoteca que no había vencido, que vencía después de la fecha de iniciar el concurso, ese tipo de actos y los gratuitos se presume que son perjudiciales para el concurso. No hay que probar nada más que ese acto se produjo, ¿de acuerdo? Porque la ley presume juris et de jure que eso es perjudicial para la empresa, para el patrimonio. Bien, ahora sí, los que son onerosos realizados a favor de personas relacionadas con el concursado. Las garantías reales a favor de obligaciones preexistentes, o sea que ya tenía una obligación pero no estaba garantizada con hipoteca y ahora yo la garantizo con hipoteca, o adquirir obligaciones para cancelar las obligaciones anteriores, en esos tres casos, ¿qué va a pasar? Que la ley presume juris tantum, que hay un perjuicio. Luego yo como demandante lo que tengo que hacer que es solo presentar la demanda y decir esto fue así. Y la contraparte, es decir, el empresario y la persona que contrató con el empresario tienen que encargarse de acreditar que no hubo perjuicio, que no hubo un daño dentro del patrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, se está facilitando mucho la labor del demandante, porque ya no tiene una carga probatoria tan grande. Bien, por último, en el resto de casos, si no son estos, lo que vamos a tener que hacer es acreditar el perjuicio nosotros, que es cuando seamos demandantes. ¿Sí? Y ahora sí, por último, que era lo que yo iba a decir, dos diferencias muy, muy grandes, o que yo he visto entre ambos derechos. La legislación española regula, o sea, dentro del articulado, incluye los actos que nunca jamás se van a poder revocar, ¿sí? Es decir, si nosotros nos encontramos ante alguno de estos tipos de actos, nunca jamás vamos a poder presentar una demanda porque siempre el juez nos va a decir, ¿usted no conoce la ley o qué? Sin embargo, en Colombia sí se puede entablar con casi cualquier tipo de acto, ¿sí? Bueno, y la segunda diferencia muy grande es que en la legislación española, ¿perdón? ¿Sí? En la legislación española no se contempla como acción revocatoria concursal la de simulación que estábamos hablando antes, ¿de acuerdo? Tendría que hacerse a través de otro procedimiento extraconcursal probablemente. Bueno, hasta aquí mi ponencia. Lo único que quiero que penséis, que os quede por lo menos, es la dificultad que tiene el legislador para, digamos, armonizar los derechos de los acreedores, los derechos de la empresa y los derechos, o digamos, el interés general, ¿de acuerdo? La materia concursal es fundamental, es muy importante. Yo les invito a que profundicen, sobre todo en estos tiempos de crisis en los que está a la orden del día que tengamos que utilizar esta ley. Gracias.